Amén, hermano. Hemos preparado un drama muy hermoso en homenaje al 456 aniversario, amén, de la traducción de la palabra del Señor al castellano. Y los niños han preparado una hermosa historia que narra el amor de una niña de 10 años que se llama Mary Jones, la cual, hermano, se apasiona por la palabra de Dios, por crecer y conocer más, y ella, verdad, decide ahorrar para comprar su propia Biblia. Hoy en nuestras manos nosotros encontramos variedad de Biblia. Si la quiere para joven, tiene portada para joven. Si usted la quiere para mujer, tiene portada para mujer, en todos los estilos, en todas las letras y todos los colores. Pero en esta mañana yo quiero hacer un hincapié o recalcar el hecho de que al inicio, hablando aproximadamente en el año 1800, era muy difícil y costoso obtener una Biblia. Amén. A veces cuando las cosas las tenemos, no las valoramos. Pero hubieron muchos hermanos que inclusive hasta dieron su vida por la escritura de la palabra de Dios. Amén. Así es que los niños atentos y damos inicio. Este drama se titula Hazme un instrumento. Amén. Amén. Y yo lo voy a ir narrando. Amén. Dice así. Hacia finales del año 1800, escondida entre las montañas de Gales, Gran Bretaña, había una pequeña cabaña, amén, en la que vivía la niña Mary Jones. Los padres de Mary, que están sentados a su extremo, eran gente muy trabajadora. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado. Y su mamá, que está por acá, se ocupaba de los quehaceres de la casa, del hogar. Los domingos por la mañana, la familia de Mary iban a la iglesia y a Mary le gustaba cantar himnos. Aleluya. Pero cuando el pastor predicaba, El Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. amén. Cuando el pastor predicaba la palabra, Mary no entendía muy bien lo que el pastor quería decir a través de la palabra. Y Mary pensaba y decía, Yo quiero tener mi propia Biblia. y decidió desde lo profundo de su corazón, le nació el deseo de tener su propia Biblia. En aquellos tiempos las Biblias eran muy escasas y algunas iglesias tenían un solo ejemplar encadenado al púlpito, donde el único que tenía acceso era el pastor. Entonces Mary comenzó a trabajar para juntar el dinero que necesitaba para comprar su Biblia. Ella limpiaba las casas de los vecinos y le pagaban centavos. La vecina Lidia le pagaba centavos y Mary se alegraba cuando recogía monedas y monedas hasta adquirir lo que costaba su Biblia. Su mamá le había regalado una gallina para que Mary vendiera los huevos. Al vecino Neftalí le vendía los huevos y recogía más monedas. Y Mary se alegraba porque cada vez adquiría más monedas. Tenía una canasta donde guardaba sus monedas. Después de 6 largos años, Mary había logrado conseguir todo el dinero para comprar su Biblia. Además, había crecido. Después de 10 años atrás, de 6 años que costó recoger todo eso, ya Mary era una señorita, tenía 16 años. Y ahora
que tenía el dinero, lo más difícil era que las Biblias no las encontraba en cualquier lugar. Tenía que ir hasta la ciudad llamada Bala, donde el pastor Charles, que era el que vendía la Biblia, y Mary decidió emprender su viaje muy alegre. Recorrió 40 kilómetros. Al principio iba alegre, pero cuando pasaban los días, ella ya estaba cansada de tanto caminar. Y así cansada llegó hasta la casa del pastor Charles. Y ella le dijo que tenía lo que necesitaba para comprar la Biblia. El pastor le expresó que las Biblias se habían agotado, ya no había. Mary comenzó a llorar desconsoladamente porque había durado 6 largos años y se sentía frustrada de no poder tener la Biblia por la cual ella había pagado ese precio. Y el pastor, al verla que lloraba desconsoladamente, la tocó y le dijo: No llores más. había un último ejemplar, pero al ver todo el sacrificio de ella, él se la vendió y le dijo que era de ella. Mary saltaba de alegría porque había podido adquirir su propia Biblia, y así Mary regresó saltando de alegría hasta la casa de sus padres, diciéndole que había comprado su Biblia. Y sus padres la abrazaron, amén. Los papás la abrazaron y estaban muy contentos porque había logrado su sueño, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hermano, este es el drama que sus hijos, no la quiso abrazar, amén. No, es que dice que no es su papá. Hermano, esta es una historia de la vida real. Amén, no es un cuento chino, diríamos. Hay muchos detalles más, inclusive esta hermana llegó hasta descalza porque tenía un solo par de zapatos, y para no gastarla, en un momento ella se lo quitó y llegó descalza cuando recorrió esos 40 kilómetros. Quiero decirle que a partir de esta acción de esta niña, por eso el título es Hazme un instrumento. Mary, a su corta edad, siendo una niña, fue un instrumento en las manos del Señor. Cuando el pastor Charles miró la necesidad que había en la gente, si una niña de 16 años duró 6 años para recaudar ese dinero, él se dio cuenta de la necesidad que había de que los niños, los adultos y los ancianos tuvieran una Biblia. Y a través de esta historia se fundó las sociedades bíblicas. Amén. Quienes comenzaron a dar apertura para que la palabra de Dios se multiplicara en ejemplares. Y así hoy usted tiene una Biblia en sus manos. Damos gracias a Dios porque su palabra, hermano, es vida. Gloria a Dios. Señor me lo bendiga. Felicite este elenco artístico. Amén. Gloria, doy fuerte aplauso al Señor. Aleluya, más fuerte, porque por la gloria del Señor. Dice la Biblia que a los niños dejadlos venir a vida y no se lo impidáis. Y lo dice: instruyelos desde niños, y cuando sean grandes no se apartarán de mis caminos. ¿Verdad? Nada de ya. Nosotros ya tenemos 31 años, hermano, del Evangelio, y mis hijos desde niños igual ya los tenemos a la iglesia. Mire, ya mi hija, 24 años, se casó con un líder de la alabanza, y luego mi hijo también, las cosas de Dios, ya 28, 29, ya se va a casar, y también con otra, una mujer que siga a Dios. Amén. Esos son los frutos, hermano, de la paciencia, de servir al Señor, y todo viene a su tiempo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Vamos a estar entrando a lo que es la palabra en este día, viéndolo fuerte. Aleluya. La palabra es lo más, todo es importante, pero la palabra dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano predicador de este día. No deje de glorificar al Señor, amén. Él vive y vive para siempre, aleluya. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana de domingo damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos y poder alabar su santo y bendito nombre. Y nos hemos reunido también para darle gracias al Señor por el 456 aniversario de la traducción de la palabra del Señor de las lenguas originales, el hebreo y el griego, al español. Es una bendición grandiosa, es una bendición gloriosa que hoy nosotros tengamos y podamos tener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es que contiene la palabra de Dios. Es la Biblia la palabra de Dios. Pareciera que son los mismos términos, pero son un tanto diferentes. Quiero continuar para que vayamos avanzando y también quiero felicitar a los niños porque son un motor muy importante de esta comunidad cristiana. Los niños, ellos están activos prácticamente en todas las actividades, en el campamento, en los evangelismos, en los especiales y hasta en los dramas. Son los niños, ¿verdad?, los que sobresalen. Deberíamos nosotros los grandes, los adultos, de aprender un poco de ellos, de esa entrega y de ese amor por participar en el servicio al Señor. Quiero invitarles, por favor, que vayamos rápidamente allá a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 9, y estaremos predicando bajo el tema el poder de la palabra de Dios. No es un tema escatológico, sino que vamos a ver cómo el Señor le reveló al apóstol Pablo, cómo Dios, con el poder de su palabra, iba a destruir al hombre de pecado. Al hombre de pecado. Y una de las herramientas más grandes y poderosas que Dios ha usado para nosotros los hispanos ha sido la traducción de la Escritura al español. Imagínese usted, bueno, algunos hablan dos idiomas, inglés y español. Imagínese usted que solo habla español y no pudiese tener las Sagradas Escrituras. Cuando necesitamos saber algo, cuando tenemos comezón de escudriñar algo de la Escritura, fácilmente nosotros corremos a la Biblia, a la palabra del Señor, y leemos y buscamos la información. Ahora, con el internet y con la inteligencia artificial, aún es más fácil. Pero lo importante es cotejar que lo que nos está diciendo los medios digitales sea cierto. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la información digital es cierta? Teniendo un ejemplar en papel, una Biblia en papel de la palabra del Señor. Y así podemos cotejar que la información que se nos está dando es verdadera. Tenemos la Escritura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 9. Damos lectura, amén. Damos lectura dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señor, gracias por tu hermosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo nos has dado a nosotros el alto honor y el alto privilegio de poder constar, de poder tener en nuestras manos tu santa palabra, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, cómo eres tú y cómo quieres que nosotros seamos. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra. Quédate con nosotros y toca nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, con el poder de tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado. Como les decía, vamos a estar hablando acerca de el poder de la palabra de Dios. Es indiscutible el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios no se debe o no se puede poner en discusión. Claro que existen muchas personas que dicen que Dios no existe, a lo cual Dios le dice el necio en su corazón, no hay Dios. El querer negar a Dios, Dios dice, simplemente es una necedad. Y con los necios no se discute. Con los necios uno no tiene que estarse preocupando para que ellos quieran entender que sí existe Dios. Simplemente son necios. Simplemente ellos quieren negar lo obvio. Ellos quieren negar la realidad. Y dentro de esa necedad del hombre está en poner entredicho lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace en la vida del ser humano. La palabra de Dios tiene poder. Encontramos en Génesis capítulo 1 verso 3 que Dios dijo lo siguiente. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. En Génesis 1:6 dice, haya expansión en medio de las aguas. Y hubo expansión en medio de las aguas. En Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya lo hemos expuesto y lo hemos explicado en otras ocasiones. El hecho de que el hombre no quiera ver la mano prodigiosa de Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo lo visible y que hizo lo invisible, es pura necedad del hombre. Y con los necios no debemos de discutir. ¿Por qué, mi amado hermano? Dios está esperando de que el hombre tenga fe y confianza en Él. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No podemos esperar de que alguien que no crea en Dios, que ponga entredicho la existencia de Dios y su palabra, de su interior corran ríos de agua viva.
De su interior pueden correr malos pensamientos. De su interior pueden correr malos pensamientos y malas acciones porque no conoce a Dios y no sabe quién es Dios. El Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, Jesucristo nos dice: yo conozco a mi Padre porque he guardado su palabra. Y mi Padre me conoce a mí porque yo he guardado su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente por la palabra de Dios. Solamente por el estudio de la palabra de Dios. Yo no puedo conocer a Dios a través de mis sueños. Yo no puedo conocer a Dios a través de mis experiencias, a través de mis necesidades. Esas son situaciones propiamente mías. A Dios se le conoce única y exclusivamente por su palabra. El carácter de Dios, el amor de Dios y la manifestación de Dios está en su palabra. La carta a los Hebreos nos habla de la siguiente manera. En el capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios nos ha hablado por mucho tiempo a través de los profetas. Pero hoy a Él se ha agradado Dios en hablarnos a través de su Hijo. Y es la realidad que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su Hijo, y su Hijo es Jesucristo. Él nos ha hablado y Él nos ha dicho, hablando allá en San Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y todo esto lo tenemos gracias a que Dios a través de la historia ha levantado a diferentes hombres para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma. Y debemos de ser agradecidos por Dios y agradecidos porque hubieron hombres valientes, hombres que arriesgaron su vida y muchos que perdieron su vida para que hoy nosotros tengamos la palabra del Señor. En 1536 mataron, estrangulado y luego quemaron el cuerpo de William Tyndale. ¿Y cuál fue el delito? ¿Y cuál fue el pecado que William cometió? Fue el de traducir la palabra de las lenguas originales del griego y del hebreo al inglés. Y allá, unos años más adelante, fueron perseguidos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Por qué? Por haber abrazado la fe en Cristo Jesús. Siendo monjes católicos romanos, ellos se enteraron estudiando la Escritura de que la salvación únicamente se recibe por fe y por gracia divina de Dios. Que la salvación no es por obra, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un don de Dios. Es un don de Dios la salvación. Y Él dice en su palabra: yo los escogí a ustedes y no ustedes me escogieron a mí. Yo los amé a ustedes primero para que ustedes ahora puedan amarme a mí. Alabado sea su nombre. Y ese es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios que hace que el hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados, el poder de la palabra de Dios que hace que el hombre que está encadenado en el pecado, en la fornicación, en la idolatría, mi amado hermano, en los vicios de este mundo que destruyen su cuerpo,
mundo y que destruyen su vida y su familia. Ese es el poder de la palabra de Dios, que hace una transformación trascendental, intrínseca en la vida del hombre. Cuando entra la palabra de Dios, hay un cambio poderoso en la vida del ser humano, hay un cambio poderoso en la vida de la familia, hay un gozo y hay una alegría, y esa alegría y ese gozo solamente lo da la bendita palabra de Dios. El único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, es el único. Y por eso hoy nosotros damos gracias a Dios y recordamos y conmemoramos. Hace 456 años salió 2.600 ejemplares de la Biblia del oso. Qué poco, ¿verdad? 2.600 ejemplares de esa Biblia, a los cuales le sobrevivieron muy pocos ejemplares porque fueron quemados. Aquellos libros, en su mayoría, fueron quemados por la mal llamada Santa Inquisición. Y esto lo debemos de decir, y esto yo lo digo con valor y con entereza, porque es histórico. Y la historia es una ciencia, y la ciencia es todo aquello que se puede comprobar. Y se puede comprobar. Y hay hechos históricos, y hay hechos históricos que no se pueden negar, de que la palabra de Dios fue quemada porque era un pecado, porque era prohibido ese libro. ¿Por qué era prohibido? Porque era la palabra de Dios. ¿Y quién dice la Biblia que se opone a todo lo que es Dios? Acá lo acabamos de leer en el verso número 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién es? ¿Quién es a través de la historia que se ha levantado contra todo lo que se llama Dios? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El papado romano, a través de la historia, ha perseguido al pueblo de Dios. Y no solamente lo ha perseguido, sino que lo ha asesinado. Y tenemos constancias históricas. Sí, mataron a William Tyndale. Sí, mataron 100 años antes a John Hus por predicar la salvación por la sola fe, por la sola fide. Estamos esperando el rótulo que vamos a poner ahí en el anuncio. Porque por la sola fe ha muerto mucha gente. Por predicar de que solo la fe en Cristo salva, ha muerto mucha gente, muchos predicadores. Y el papado no ha querido, a través del tiempo, a través del espacio del tiempo, de que la palabra de Dios se dé a conocer con poder, de que la palabra de Dios se anuncie, porque se destruye el poder del papado, el poder de la misa y del sacrificio continuo que ellos tienen, matando a nuestro Señor Jesucristo en cada misa. En cada misa ellos levantan el pan y dicen que se convierte específicamente en el cuerpo de Cristo. Vuelven a sacrificar a Cristo. Pero la Escritura nos habla claramente en la carta a los Hebreos de que de un sacrificio de una vez y para siempre, un sacrificio santo y un sacrificio perfecto, es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera de que Jesús no tiene que morir todos los jueves ni todos los domingos, porque su sacrificio fue completo. Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es, aleluya, ya ha sido pagado el pecado de la humanidad. Hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios por medio de ese sacrificio. Se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Por eso hoy yo aquí puedo estar predicando, porque nadie podía hablar de la palabra de Dios antes. Solamente los hombres ungidos por el mismo Dios, como Elías, como Eliseo,
Solo un hombre al año podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero ahora tenemos por excelencia al único gran sumo sacerdote, que es no por orden de hombre, sino por la orden de Melquisedec. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Hoy tenemos, mi amado hermano, quien puede dar la cara delante de Dios por nuestros pecados y por nuestras culpas. Y ese es Jesucristo. De manera de que nuestro intercesor no es Pedro, no es Pablo y no es María, ni mucho menos el pastor de la iglesia. Nuestro intercesor delante de Dios es Jesucristo. Por eso solo a Cristo sea la gloria, solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, mis amados. El hombre de pecado se opone a Dios. Y para hacer eso, para oponerse y para levantarse contra Dios, ¿qué es lo primero que el hombre de pecado ha hecho a través de la historia? Quiere impedir, o ha querido impedir siempre, que la palabra de Dios se conozca. Por eso es imperdonable que usted no tenga una Biblia en su casa. Que la anda en el teléfono, está bien. Pero usted debería de tener una Biblia. Y cuando agarre esa Biblia y la tenga en sus manos, recordar lo que le costó a estos hombres que Dios levantó. El hecho de que ahora nosotros podamos tener una Biblia, que nosotros podamos tener la palabra de Dios. ¿Cuántos años de trabajo? ¿Cuántas veces salieron corriendo de una ciudad a otra porque los andaban persiguiendo la Santa Inquisición? ¿Y qué es lo que quería detener la Santa Inquisición? Que la palabra de Dios se tradujera a las lenguas vernáculas. Que la palabra de Dios se tradujera al inglés, al español. Ellos querían que la Biblia solo estuviera en latín. ¿Y quién hablaba en latín? Hasta hace poco, 30, 40 años, la iglesia romanista daba las misas en latín y dándole la espalda a la gente. No fue sino hasta el Segundo Concilio de Vaticano que comenzaron a hacer los cambios. Y como que empezaron a decir, Martín Lutero tenía razón. Y como que bajaron y empezaron a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la palabra de Dios estaba corriendo. De que la palabra de Dios, aleluya, estaba cambiando la vida y la mente de los corazones. Y que la palabra de Dios los estaba sacando de la cautividad babilónica que es el romanismo, mi amado hermano, y el papismo. ¿Quién es nuestro intercesor? Es Cristo. Pero ellos dicen que el intercesor es el Papa. ¿Quién es la roca y el fundamento de la iglesia? Es Cristo. Pero ellos dicen que la roca es Pedro y sus sucesores que le han continuado. ¿Quiénes dicen que es nuestro intercesor? Es Cristo. Pero ellos dicen que María es nuestra intercesora. ¿Quiénes dicen que ha dado a conocer al Hijo? El Padre. Pero ellos dicen que María fue quien dio a conocer al Hijo, porque Dios la usó para dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice en la Escritura que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre, dice, de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Quién es ese? Es Jesucristo nuestro Señor. No hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente Jesucristo. Pero por años y por siglos, el romanismo y el papismo nos ha venido poniendo santos, nos ha venido poniendo oráculos que no son los oráculos verdaderos, porque el único oráculo verdadero que debemos de tener es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, solo la fe en Cristo Jesús es lo que nosotros debemos de tener. Pero por siglos, hermanos, por siglos la humanidad ha sufrido el papismo, ha sufrido el engaño y la mentira. Dice la Escritura, donde leímos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está el misterio de la iniquidad, pero Pablo lo está diciendo, ¿hace cuánto? Hace 2000 años. Ya se estaba gestando. Ya se estaba gestando. Y este hombre de pecado no iba a aparecer sin que antes se presentara, sin que antes venga, dice en el verso número 3, la apostasía. La apostasía que nosotros miramos hoy no es nueva. Lo que nosotros miramos hoy, los desórdenes en muchas iglesias, los pecados, la idolatría dentro de las iglesias, porque hay idolatría evangélica, idolatran a los pastores, idolatran a los músicos, idolatran a unos que se dicen llamar apóstoles, idolatran a la estrella de David, que dicen ellos que es la estrella, que es el símbolo que tiene la nación de Israel. Idolatran a la nación de Israel, idolatran a los rabinos que dicen que Jesús está en un infierno de excremento ardiendo, a los rabinos que dicen que Jesús era un brujo que trastornó el pueblo hace 2000 años. Ciegos, porque no conocen historia y no conocen la palabra de Dios, que no saben que ahora el pueblo de Israel es todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo nuestro Señor. Los judíos verdaderamente son aquellos que creen en el Mesías enviado por Dios. Pero hay idolatría y hay apostasía dentro de las iglesias. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Comenzamos en la gracia y terminamos haciendo ritos que no tienen nada que ver con la fe en nuestro Señor y con la salvación que Él nos ha dado y nos ha regalado. Entonces hay gente que dice que si no diezmas te vas al infierno y no eres salvo. Hay gente que dice que si no haces esto no eres salvo, y si no haces lo otro no eres salvo, contraponiéndose ¿a qué? A lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura. Y es triste, mis amados, que hoy, teniendo la Biblia y teniendo tantos medios de comunicación, mucha gente viva engañada, mucha gente viva en la ignorancia. Y no tenemos excusa, porque si no la tuvo Mary Jones, caminando 42 kilómetros, trabajando 6 años para recoger el valor de una ejemplar de la Biblia, y para que una vez teniendo la Biblia pudiese leerla a la hora que ella quisiera, a la hora que ella tuviera el tiempo, y aprenderse la palabra de Dios de memoria. ¿No dice acaso la Escritura en el libro de Proverbios? Átala tu palabra a tu cuello, inscríbela en la tabla de tu corazón. ¿No es eso lo que la palabra de Dios nos dice? Y que cuando hagamos eso, dice que hallaremos gracia delante de Dios. Hallaremos gracia delante de los ojos de Dios. Y no solamente delante de los ojos de Dios, sino que también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da verdadera sabiduría. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La gente podrá ser científicos, podrán saber mucha ciencia y mucha palabra y mucha teología también, demasiada diría yo, pero no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, no hay sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Y si tenemos a Cristo y tenemos temor a Cristo y reconocemos el señorío y la majestad de Cristo Jesús, entonces sí verdaderamente tenemos sabiduría. Los insensatos, dice la Escritura, desprecian la sabiduría. Cuando usted no le dedica un tiempo prudencial al estudio de la palabra de Dios, y cuando usted también le dedica tiempo a la palabra de Dios, pero no obedece los estatutos de Dios y no tiene temor de Dios, aún sabiendo lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, usted es un insensato. Usted no tiene sabiduría. Usted no está siendo diligente, como dice Romanos capítulo 12, que debemos de ser los cristianos como diligentes.
No lo somos. No crea usted que por venir a la iglesia usted va a entrar al reino de Dios. Si no recibe a Jesucristo, y si no obedece a Jesucristo, y si no se somete a Jesucristo, a su poder y a su señorío, usted no entrará al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no entramos cuando nos morimos, porque muchos creen que entramos al reino de los cielos cuando nos morimos, cuando dejamos de vivir o cuando venga Cristo en su segunda venida. Al reino de los cielos entra toda aquella persona que reconoce a Jesucristo y le obedece. Desde ya estás en el reino de los cielos, porque no te sometes a este mundo, porque no te dejas dominar de este mundo, sino que tu dominio está bajo la tutela de Jesucristo nuestro Señor. No me voy a arrodillar a los ídolos de este mundo. No voy a caminar conforme este siglo camina. Yo voy a caminar conforme me manda mi Rey y mi Señor, y ese se llama Jesucristo. Él es. Ese es el poder de la palabra de Dios. De que no nos hemos muerto. De que Jesús todavía no ha venido por su iglesia. Pero yo ya estoy en el reino de Dios. Y mi reino, decía Jesús, no es de este mundo. Y tu reino no es de este mundo. Y mucha gente que está viendo a Jerusalén. Y mucha gente que manda dinero a Israel. Y mucha gente que quisiera enlistarse y ir a pelear a Israel para pelear por esa tierra y por esa nación, pues están equivocados. Porque nosotros no debemos de esperar de esta nación. No debemos de estar viendo a esta Jerusalén. Nosotros debemos de estar viendo y esperando a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. ¿No dice acaso Apocalipsis que Jerusalén es Sodoma? Que se ha convertido en Sodoma Jerusalén. Apocalipsis en el año 90. Hace 1900 años Dios utiliza al apóstol Juan y le dice que Jerusalén se convirtió en Sodoma. Jerusalén se convirtió en Sodoma. ¿Dónde queda la capital gay? ¿Dónde queda? Díganme, ¿dónde queda? En Tel Aviv. Ah, pero decimos Tierra Santa. No, Tierra Santa es usted cuando se deja dominar por Dios. Tierra Santa es usted cuando vive en usted el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo entendemos eso? A través de la palabra de Dios. No se deje engañar. No se deje embobar. No vaya, mi amado hermano, por los falsos maestros. Una y otra vez Jesucristo nos dijo, tengan cuidado de los falsos maestros. Tengan cuidado de los falsos maestros que se visten con pieles de oveja, pero por dentro son lobos. Tengan cuidado. Tengan sensatez. Sean sabios. ¿Y cómo vas a ser sabio si no tienes la palabra de Dios en tu vida? ¿Y cómo vas a ser sabio si no obedeces la palabra de Dios en tu vida? Lastimosamente yo he visto muchos cristianos que vuelven al catolicismo, que se ponen un crucifijo y que empiezan a hacer prácticas que no deben de practicar. He visto mucha gente que ha nacido en iglesias de sana doctrina y hoy andan hablando hebreñol, que Yeshua y Mashiach, y que dicen que son de las 10 tribus perdidas de Israel y que son judíos, porque ellos son de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a aquellos que le decían, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos? Ignorantes, porque ya habían sido esclavos los judíos por 450 años en Egipto, ¿sí o no? ¿Habían o no habían sido esclavos? ¿Y Dios no le puso acaso una ley en la Torá para que tuvieran cuidado de los extranjeros? Y Dios le dice, ten cuidado del extranjero que entra a morar en tu tierra, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Y no solamente fuiste extranjero, fuiste esclavo en Egipto. Pero al orgulloso, al soberbio, se le olvida. Y dicen a Juan el Bautista, al profeta, al último profeta que hubo, ¿qué es lo que le dijeron? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¡Qué ignorancia, hermano! ¿Y qué le dijo Juan? Dios
puede hacer hijos de Abraham aún de esas piedras. Aquí hay piedras que Dios las ha hecho hijos de Abraham por la fe, porque hemos seguido el ejemplo de Abraham. Hemos creído en Jesucristo, hemos creído en Dios. Y hoy nosotros estamos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por Jesucristo, porque hemos creído en Él. Así que el poder de la palabra de Dios, mi amado, destruye la obra de Satanás, la obra del hombre de pecado. Es verdad, mi amado, que cuando la palabra de Dios es predicada, se expone la palabra de Dios, y la persona quiere entender y quiere darse cuenta si verdaderamente lo que se está predicando es cierto, la gente va a salir del catolicismo. La gente va a salir del oscurantismo, de la brujería. La gente va a salir de su vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Porque va a ver en la palabra de Dios lo que Dios dice y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios destruye con el poder de su palabra al hombre de pecado, y ha destruido al hombre de pecado que vivía en nosotros. ¿Cuántos de nosotros fuimos alcohólicos, drogadictos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones, engañadores, homicidas? Pero con el poder de su palabra, una vez que la palabra de Dios entra al corazón del hombre, el hombre cambia. Y Dios destruye a ese poder satánico y engañador únicamente con su palabra. Dice acá en el verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A través de los años, es cierto que la maldad ha aumentado, dice Romanos, que cuando aumentó la maldad y el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy sobreabunda la palabra de Dios. Hoy más bien la gente no quiere la palabra de Dios. Pobres porque no quieren. Lo único que da vida al ser humano es la palabra de Dios. De 2.600 ejemplares que se reunieron de la de la Biblia del Oso originalmente, se quemaron muchos, pocos ejemplares le sobrevivieron. Hoy, cada año, aproximadamente más de 3 millones de Biblias al español se producen. Y damos gloria a Dios por la palabra del Señor. Que Dios, hermanos, amados hermanos, me los bendiga. Y demos gracias a Dios en una corta oración por su palabra. Demos gracias a Dios por la vida de aquellos hombres que dieron todo para que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios. Hombres como Tyndale, hombres como Casiodoro y como Cipriano, que se salvaron por gracia divina de Dios, porque si los ha agarrado la Inquisición, hubiesen muerto. ¿Cómo? Ahorcados, estrangulados y quemados. Cuando a usted se le vengan y le digan, mira, hay que ser más suave con el catolicismo romano. No, hermano.